Buenos días, esta es la 12ª entrega de La Sartelli por el Mango. Como ustedes saben, La Sartelli por el Mango sale todos los lunes, eso es lo que intentamos, a las 9 de la mañana. Esta va a salir, esperemos, el lunes 29 de mayo de 2023. Ya saben que la columna se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar y ver en los canales de YouTube de Razón y Revolución, y también se van a enterar de la aparición de la columna por las vías cotidianas de comunicación de Razón y Revolución, su página de Facebook, el Twitter o también mi propia página de Facebook, Eduardo Sartelli, y también en mi Twitter, y si no, en mi página web, La Línea de Sombra. En cualquiera de estos lugares donde pongan su deseo de suscripción, van a recibir la noticia de que la columna o las novedades de las columnas están ya disponibles. Bueno, lo que estábamos escuchando es obviamente canto gregoriano. En este caso se trata del coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, en España. Según la página del propio monasterio, pero bueno, la gente que le interesa la música lo sabe y lo puede googlear si no. Es fácil de encontrar mucho dato interesantísimo sobre esta forma musical. El canto gregoriano es propio de la liturgia de la Iglesia Católica Romana. En general está construida a partir de versículos de la Biblia en latín, de la versión latina de la Biblia. Más o menos allá por el siglo V o VI, según relata la página de este monasterio, los papas León el Magno y Gregorio Magno fueron los que de alguna manera regularon y le dieron forma a esta propuesta musical tan necesaria para la liturgia cotidiana de la Iglesia, y de allí que por Gregorio Magno toma su nombre de canto gregoriano. Llega a su apogeo con Carlomagno y después ya empezamos con un proceso más bien de decadencia y la aparición de otras formas musicales de otro tipo ligados a otras experiencias sociales. Lo importante es que si ustedes quieren hacerse el viaje a España e ir a la abadía, pueden ir. En la abadía tienen una hospedería, se pueden hospedar allí y pueden escuchar y ver cantar a los monjes, a estos monjes que estábamos escuchando aquí cantar. De modo tal que pueden hacer una experiencia completa de turismo y canto gregoriano, por decirlo así. ¿Por qué canto gregoriano? ¿Por qué arrancamos así, con esto? Bueno, ustedes saben que la elección de la música y de las cosas que proponemos nunca es gratuita. Hoy vamos a, por un lado, incumplir una promesa. Habíamos señalado, habíamos propuesto que íbamos a empezar con una serie titulada Futuribles, es decir, con una serie que tuviera que ver con ver a gente, revisar textos de gente, revisar propuestas de gente que hubiera pensado otras Argentinas u otros futuros posibles para la Argentina. Por eso habíamos pensado en arrancar examinando cosas como el Plan Pinedo o las propuestas económicas de la CEPAL y Previch o gente como Aldo Ferrer, pero por clamor popular, por decirlo de alguna manera, por el deseo del público, y acá ustedes saben que el público manda, se nos pidió varias veces si podíamos decir algo acerca de las ideas económicas o el programa económico de gente como Grabois o Guillermo Moreno. Así que bueno, ya que estamos en esta senda de revisar qué nos propone la Argentina burguesa, y la propuesta de Grabois es una de las propuestas de la Argentina burguesa, no es una propuesta socialista, ni una propuesta de la clase obrera. En este camino de revisar esa propuesta vamos a ver hoy la de Grabois, y la próxima emisión de la Sartelli por el Mango va a estar dedicada a Guillermo Moreno.
De manera tal que el canto gregoriano tiene alusión a la posición político-filosófica general de Grabois. Lo que vamos a hablar hoy es bastante superficial, por varias razones. Primero porque el conjunto de ideas del que vamos a hablar remite a un conjunto aún más amplio de ideas genéricas, de ideas que circulan por diferentes ámbitos y que abarcan muchos aspectos de la vida social en general, que van desde el comunitarismo, el indigenismo, las teorías del precio justo, hasta la ecología, la lucha contra las megaminerías y cosas por el estilo. Es decir, un amplio y enorme espectro de ideas, todas las cuales coinciden en un cierto punto que es el que vamos a remarcar hoy. Cierto punto que tiene que ver con un origen muy antiguo de estas ideas. Porque en general estas ideas aparecen como si fueran ideas novedosas o originales o recientes, y en realidad están ligadas a la primera crítica medieval al capital, es decir, cuando los intelectuales de la Iglesia Católica se enfrentaron a la emergencia del capital, una emergencia que limitaba, atacaba, cuestionaba el dominio de los señores feudales a los cuales la Iglesia defendía, porque la Iglesia era una institución feudal. Y entonces elaboraron allí una primera crítica a un capitalismo naciente, una crítica que tiene que ver con la crítica del capital como algo inhumano, como algo despiadado, inmoral, injusto, como un tipo de organización social que no responde a los valores comunitarios, comunes, religiosos en el sentido de religare, es decir, de rescatar el lazo social. Esta crítica no deja de tener un elemento de fondo, allá por el fondo de la crítica, razonable y atendible. El problema es que esta crítica no va, otra vez, al fondo del problema y cree que es posible construir una sociedad diferente de la sociedad capitalista sin destruir el capital. Es decir, una especie de utopía comunalista que crece en los márgenes y que no toca el centro del poder capitalista. En ese sentido, es la típica crítica que viene ya desde el medioevo y que es básicamente una de las dos caras de la Iglesia Católica. Por eso vamos a ser superficiales, porque habría que discutir muchas cosas para poder entender cabalmente la matriz de pensamiento de la que hablamos. Em, por eso, en parte, y paso cierto chivo y voy adelantando cosas, estamos tratando de reconstruir la idea de la sartén por el mango en una estructura un poco más flexible. Por un lado, que las columnas de los lunes sean no más superficiales, sino más dinámicas en el sentido de que sean columnas más ligadas a la coyuntura, a lo que pasó en la semana, y dejemos para otro tipo de exposiciones, si se quiere, tal vez más didácticas, o más cortas, o más puntuales en algún aspecto, más extensas en otra, una serie de ideas que son necesarias a entender a la hora de cuestionar cosas más concretas. Por eso, hoy no nos vamos a detener, por ejemplo, en la teoría del precio justo y a qué llama la Iglesia Católica justicia en economía o cosas por el estilo. Ni nos vamos a internar en cuestiones como el indigenismo o el pachamamismo y la reforma agraria y ese tipo de cosas, porque nos llevaría muy lejos de lo que podemos hacer en el marco de estos 35 minutos que dedicamos a la columna. Entonces, la iglesia, digamos, es el background cultural que está detrás de esta posición que vamos a examinar hoy. La iglesia en general en economía tiene dos posiciones. Una, digamos, una posición liberal tradicional, a la que le suele sumar, digamos, unas formas de caridad más o menos autoritaria. Y otras que tienen que ver sobre todo con la doctrina social de la iglesia, con esa vertiente que viene desde San Cayetano y que
digamos, debiéramos explicar, pero vamos a dejar para otro momento. Tal vez en algún momento vamos a hablar específicamente de San Cayetano y la doctrina social de la Iglesia. Francisco obviamente es esto último, su nombre mismo lo indica, ¿no? Y Grabois es Francisco, de modo tal que de la vasta formación ideológica que constituye la Iglesia Católica, lo que vamos a examinar hoy se incluye, se coloca en esta segunda línea, la idea de que la Iglesia tiene que ser un instrumento de conciliación de clases, de evitar que la sociedad explote y de alguna manera mantener cohesionado a una sociedad que tiende por su propia dinámica a la división, a la expulsión, a la crisis. Y tiene que hacer esto siendo que es un aparato ideológico del capital, es decir, tiene que cuestionar al capital por sus consecuencias, pero no atacarlo en su raíz. De alguna manera se transforma en la mano izquierda, la mano social del Estado capitalista. No en vano carreras como trabajo social están llenas de católicos y cosas por el estilo. Y peronistas, por supuesto, porque el peronismo es básicamente esto, ¿no? Es la doctrina social de la Iglesia y no mucho más. De modo tal que lo que estamos viendo aquí es gente que se propone como un colchón de la crisis social, no como gente que va a destruir el tipo de sociedad en el que vivimos y construir uno radicalmente diferente. Así que bueno, ya saben, para poder abarcar este conjunto de cosas e ideas que tenemos, estamos pensando en cambiar el formato de la sartén por el mango, abrir una especie de canal de YouTube que tenga diferentes secciones, donde en la cual la columna sea una de esas secciones y esté más limitado en ciertas cosas. Por ahora vamos a seguir con el formato que le hemos dado hasta aquí y vamos a concentrarnos hoy entonces en el tema que nos piden los oyentes, que es el programa económico de Juan Grabois, a que hemos titulado, a que le hemos dado como título de fantasía, Perdido en el Tiempo. Digo perdido en el tiempo porque precisamente no está adecuado en tiempo y espacio, no está ubicado en tiempo y espacio en forma adecuada, ¿no? Como saben, siempre arrancamos por una serie de propuestas de lectura. Estamos revisando la biblioteca militante de Ediciones RR. En este caso, le toca el tiempo de exposición publicitaria a la colección Historia Argentina. La colección Historia Argentina tiene 10 títulos, así que otra vez vamos a hacer, como con la colección Literatura, dividir esto en dos partes. Vamos a mostrar los primeros 5 volúmenes editados. Tuvimos la suerte de poder arrancar la colección con un clásico de la literatura histórica y del análisis social, La vieja guardia sindical y Perón, de Juan Carlos Torre, un libro, como acabo de decir, clásico, donde establece con mucha claridad el papel de los sindicatos en la creación del peronismo, de cierta variante del sindicalismo, y qué pasa con esos sindicatos que apoyan a Perón y lo ayudan a construir su poder, y cómo Perón logra, desde una posición de debilidad al comienzo, adueñarse de la CGT. El segundo volumen también tiene valor de clásico ya, en el análisis de la vida social argentina, es La Semana Trágica de Edgardo Bilski. Como su nombre indica, examina ese momento tan particular de la historia argentina, que es la Semana de Enero, o la Semana Trágica, como se ha llamado. Hay toda una disputa acerca de cuál es el nombre correcto, ¿no? Si es la Semana de Enero, la Semana Trágica o alguna otra denominación. Pero que, digamos, se la nombre como se la nombre, constituye un hito en las luchas sociales argentinas bajo el gobierno de Irigoyen, que ejerció a partir de este hecho una ferocísima represión. Está vinculada a la aparición de la Liga Patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro de Edgardo Bilski, entonces, el segundo de la colección de Historia Argentina, la colección verde, es muy recomendable, por supuesto. Otra vez, una crónica de un hecho fundamental de la lucha de clases, en particular de la lucha de clases muy reciente, y que en su momento operó como un parteaguas, como una especie de, salvando las distancias, una especie de nuevo cordobazo, que fue el santiagueñazo.
y un texto muy representativo de esa época de Raúl Dalgols, que se llama así, El Santiagueñazo, Crónica de una poblada argentina. El volumen 4 tiene que ver con algo de lo que vamos a ver acá, parcialmente, y vamos a mencionar el tema de la reforma agraria, las luchas campesinas. Un libro también que puede considerarse clásico de esta temática de la lucha agraria, Conflictos agrarios en la Argentina, el proceso liguista 1970-1976 de Jorge Rosé. Habla de lo que su nombre indica, las ligas agrarias, las famosas ligas agrarias del Nordeste, en el contexto de la crisis de la década del 70 que termina la dictadura militar. Y un libro que también generó mucho polémica, en realidad es un libro armado por nosotros, o sea, no es un libro que hayamos publicado que tuviera ya una factura unitaria, sino que lo compilamos nosotros. Es una compilación sobre la Guerra de Malvinas, en particular sobre la izquierda y la Guerra de Malvinas, tal es su título, con artículos de Adolfo Gili, Alan Goods y Alberto Bonet. En su momento, cuando lo publicamos, generó cierto revuelo porque muchos de los aquí aludidos no aceptaban la posición en que eran colocados, así que generó cierto debate. Bueno, esto para leer. Obviamente, ¿no?, hay que decir que, dado que estamos hablando de la Iglesia Católica, dado que estamos hablando de la crisis ideológica de la Iglesia Católica, dado que estamos hablando del clivaje de clase que atraviesa todo el tiempo la Iglesia Católica en esta función autoimpuesta de ser algo así como el colchón social del sistema, la iglesia siempre entonces se divide en una izquierda y una derecha, en una iglesia de los pobres y una iglesia de los ricos, etcétera, etcétera. Nada mejor que ver el nombre de la rosa para ver esta disputa, esta disputatio, como se diría en latín, que precisamente atraviesa esta historia de San Francisco de Asís, de los franciscanos versus los dominicos y la Inquisición, acerca de si la iglesia debía ser pobre o no, si la iglesia debía, eh, digamos, responder a los pobres o si debía ser ella misma una institución pletórica de riquezas. Obviamente ya la conocen seguramente, si no, véanla, pero supongo que ya la conocen. Está protagonizada por un gran actor de las películas de acción, y esta es una película de acción, al mismo tiempo que filosófica, digamos, que es John Connery. Con Christian Slater, muy jovencito, que hace Atzo de Melk, una especie de Grabois, ¿no? Uno podría pensar que John Connery es algo así como Francisco, y Atzo de Melk es Grabois, que anda por ahí tratando de entender cómo funcionan las cosas. Bajo la dirección de ese bueno para todo de Jean-Jacques Hano, ¿no?, que al igual que Stanley Kubrick ha hecho muchas películas muy buenas y siempre de una temática diferente, es decir, no es un director que se generifique, que se dedique a un género particular, a la ciencia ficción o al policial. Y entonces, si quieren seguir viendo a ese genio de Jean-Jacques Hano, tienen para ver películas hermosísimas como El oso, ¿no?, El amante, sobre la novela de Marguerite Duras. Yo recuerdo cuando apareció, había una escena que todo el mundo, como se decía en la época del videocassette, rebobinaba para ver qué pasaba. Los que la vieron sabrán a qué me refiero. La Guerra del Fuego, una película sobre todo con un inmenso valor pedagógico, porque se pasa en las escuelas, porque realmente es una descripción muy buena, muy interesante para ver con los chicos sobre muchas cosas de las sociedades sin clases, ¿no? 7 años en el Tíbet, una película fallida porque prometía ser una película interesante de un alemán que entraba a la ciudad prohibida del Tíbet y vivía ahí allí una serie de experiencias que cambiaban su vida, que al final resultó ser un ex miembro de las SS, con lo cual fue difícil vender la película a pesar de que tenía a Brad Pitt. Como aliciente, piensen que esta película se ambientó en la Argentina. De hecho, se usó la estación terminal de ferrocarril en La Plata. Recuerdo haber ido a dar clases en La Plata y encontrarme centenares, miles de personas, sobre todo chicas, tratando de ver si aparecía Brad Pitt por ahí caminando.
Y la última que me interesó a mí, tiene más, ¿no? Es Enemigo al acecho, esa película donde Jude Law se enfrenta a Ed Harris, uno haciendo de ruso, Zaitsev, y el otro haciendo de alemán, el mayor Koenig, como dos francotiradores que se enfrentan en la batalla de Stalingrado. Como todo lo de Jean-Jacques Hano, técnicamente es maravillosamente bien realizado, así que mírenlo. Lo que viene, bueno, hasta que no reformulemos el contenido de las columnas y avancemos con el canal de YouTube y ese tipo de cosas, va a pasar un tiempito para eso. Recuerdo que la semana que viene, probablemente, muy probablemente, seguro, vamos a avanzar con el programa de Guillermo Moreno, al cual le pondremos como título de fantasía El último de los mohicanos. Vayamos entonces a este muchacho perdido en el tiempo, Juan Grabois, o Juan Grabois, porque es francés, ¿no? Algo así se debe pronunciar. Bueno, Juan Grabois, o Juan 23, ¿no? Por el año 23, y además por Juan 23 el Papa, le robó a Juan Mansur, que pensaba ser Juan 23, también ligado a la iglesia, aunque más a la derecha, pensaba lanzar su candidatura desde esta perspectiva, ¿no? Incluso con este nombrecito de Juan 23. Bueno, lo primerió Grabois. Su planteo se puede resumir en esa consigna: por una Argentina humana, Juan 23, o sea, votaba Juan en este año 23 por una Argentina humana. Digamos acá que ya acá hay un problema. El capitalismo no es un tipo de organización social que haya sido construido por chimpancés, por caracoles o por amebas. Es una sociedad humana. ¿Sí? La idea de que lo humano es necesariamente bueno, que lo humano tiene que tener cierto formato específico, no coincide con la historia humana. Es decir, el capitalismo es muy humano. Es tan humano como la guerra, como la miseria, como la explotación. Lamentablemente es así. Si no fuera así, no estaríamos hablando de estas cosas. De modo que cuando Juan 23 nos dice humano, lo que nos está diciendo es algo más concreto. Quiere decir lo que la Iglesia Católica define como humano, ligado al campo de la caridad, al campo de lo comunitario, al campo de las relaciones afectivas entre los diferentes miembros de la comunidad. De alguna manera está aquí, es una negación de ese axioma que se atribuye a Adam Smith, según el cual el ser humano debe perseguir su interés individual, debe ser egoísta, porque de ese egoísmo se deduce una capacidad productiva enorme. Ya hablaremos alguna vez de Adam Smith y este asunto del egoísmo como base de la acción humana eficiente. Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, eso no estaría, de esta perspectiva de la Iglesia, eso no estaría bien. Entonces Juan nos dice, nos viene a proponer una Argentina en la cual el egoísmo individual no sea la base de la dinámica social. Es un conjunto de ideas que se vincula con una serie de adjetivos que podríamos mencionar junto con humano y junto con comunitario, como pequeño o local. La idea de rechazar las grandes construcciones, lo urbano, suena un poco a crítica aristocrática del capitalismo, está vinculado con cierta crítica romántica, porque efectivamente viene de ahí. Recuerden que el romanticismo recoge mucho del misticismo de la Edad Media, etcétera, etcétera, y se opone al mundo industrial. Piensen en los primeros poetas ingleses que reaccionan contra la revolución industrial, como William Blake. Y sus ideas son comunes a un vasto conjunto de participantes de la vida política argentina. Es decir, uno puede encontrar este tipo de ideas en gente como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, los participantes de la CETEP o de la UTEP, la gente de la CTA Autónoma, que expresa estas ideas de un modo, si se quiere, más laico, pero de un modo que uno podría llamar, pensando por ahí en Claudio Lozano, en Víctor de Genaro, una especie de sismondismo argentino, o incluso en gente como
como la corriente clasista y combativa, y en muchos sectores ligados al PC. De hecho, Grabois cada 2x3 cita a Beatriz Raslan, que era una intelectual del Partido Comunista. Y estas ideas del buen vivir y ese tipo de cosas se vinculan con esto, se vinculan con el pachamamismo tipo Evo Morales y con la Iglesia del Tercer Mundo, con Dussel, con las teorías descoloniales, con un vasto conjunto de ideas que se expresan en muchas organizaciones políticas, cuyas diferencias políticas entre sí es difícil de captar y por lo general todas terminan arrimadas, asociadas, ligadas a o directamente jugando la interna del kirchnerismo. El kirchnerismo es el gran continente político de toda esta gente. De ahí que uno va a ver a gente como el propio Grabois, incluso, ladrar como si fuera perro de casa y terminar moviendo la cola como perrito faldero. Porque depende de que Cristina, digamos, diga esto o aquello. Con las ideas que dice Grabois tener, ni siquiera tendría que hablar con Guado de Pedro. Mucho menos proponer a Sergio Massa como su ministro de Economía en una virtual presidencia de Juan XXIII. Pero bueno, esta idea de un perro que ladra como si fuera un mastín cazador, ¿ah? Pero que después digamos, baja los humos y se arrima al ruedo y actúa como cualquier hijo de vecino buscando cualquier excusa, es lo que vamos a ver en esta gente, ¿no? Porque corresponde a este tipo de ideologías que amenazan con romper todo y en realidad simplemente buscan acomodar ciertas disfunciones de la dinámica capitalista, pero no destruir el capitalismo en general. ¿De dónde podemos sacar las ideas de esta gente? Bueno, no hay exactamente un plan económico muy elaborado en ningún lado específicamente, pero sí hay una serie de documentos que son interesantes de observar, ¿no? Documentos que nosotros hemos trabajado en forma muy superficial. Hay documentos que son que se han elaborado con cierta rigurosidad, digamos, se han escrito y se han expuesto, se han debatido y se encuentran en Internet. El que nosotros vamos a privilegiar para examinar es lo que se dio en llamar el Plan Marshall Criollo, o Plan de Desarrollo Humano Integral, o Plan San Martín, donde convergen mucha de esta gente de las que hemos hablado y donde también evidentemente abreva Grabois. Y vamos a sumarle a eso una serie de experiencias y de ideas vertidas por el propio Grabois acerca de cierta obsesión que tiene con la cuestión agraria, es decir, con la idea de la necesidad de una reforma agraria, que está metida en este plan de desarrollo humano integral. Este plan fue realizado, explicitado, no solamente por el mundo de los desocupados, al cual pertenece todo este conjunto de personajes políticos de los que hemos hablado, sino también con sectores del movimiento obrero organizado, un momento en que se acercan mucho posiciones, en particular el gremio de camioneros, el ESMATA, la Unión Ferroviaria, o incluso la UOCRA. Este plan de desarrollo humano integral se presentó en el local de la UOCRA, y fue definido como inspirado en la consigna que Francisco sostiene Urbi et Orbi, a saber, tierra, techo y trabajo. Por lo tanto, el plan se plantea no como un proceso de reconstrucción de conjunto de las relaciones sociales en Argentina, sino más que nada se plantea como si fuera una especie de propuesta acerca de qué hacer con los pobres o qué hacer con los desocupados. Y un poquito más allá, ofrecer alguna salida a los desocupados formales que en medio de esta crisis están muy atacados por la falta de trabajo, como sobre todo el mundo de la construcción. Este plan se propone entonces promover el trabajo.
Es interesante ver porque no propone un plan de conjunto de la sociedad argentina. Es más, da por sentado, supone o se puede entender que no cree que la sociedad argentina tenga un problema particular que haya que resolver. Porque no ataca esos problemas. No, si bien hay un manifiesto posterior para la salvación de la economía nacional o algo así, eh, que si tuviéramos tiempo examinaríamos con más detalle y veríamos algunas propuestas, daría la impresión de que esta propuesta supone que está la economía capitalista que sigue su propio camino y a esa economía capitalista hay que pedirle, exigirle, cercenarle una parte de las ganancias para promover un tipo de desarrollo social productivo. Es decir, eh, de alguna manera se propone organizar a los desocupados como un sector productivo y no simplemente como un sector receptor de subsidios, siguiendo una idea que expresa Grabois y que también expresa Patricia Bullrich y que además es una verdad sociológica, es que la idea del desocupado pleno en la Argentina, que no tienen más que planes y que vive de planes, es más bien una construcción ideológica. En general lo que sucede en la Argentina, y vamos a trabajar, vamos a mostrar una serie de trabajos que hemos estado haciendo con eso y que compañeros como Damián Vil o Nicolás Vilanova han puesto por escrito y podemos exponer con más detalle en alguna otra ocasión. La idea es que en la Argentina lo que sucede no es que hay un tercio de la población desocupada, o un cuarto de la población desocupada, o un quinto, o la mitad, sino que sucede en la Argentina es que hay una vastísima parte de la población trabajadora que no solamente trabaja en negro, sino que tiene trabajos muy eventuales, changas y trabajos informales, cuyos ingresos no alcanzan, incluso trabajando mensualmente, estando asalariado negro o incluso estando asalariado en blanco, no alcanzan a cubrir necesidades elementales. Y por lo tanto, el mundo de los planes es muy amplio porque hay que subsidiar a la burguesía argentina que paga salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Eso es lo que está sucediendo. Y por lo tanto, todo este universo de subsidios es en realidad una forma de tratar de mantener con vida una clase obrera que si fuera por la dinámica propia de capital argentina estaría virtualmente, digamos, en vía de desaparición. De modo tal que el mundo al que se refieren Grabois y compañía no es el mundo del desocupado pleno, sino es el mundo de mucha gente que hace muchas cosas para poder sobrevivir. De alguna manera, el plan que se nos plantea como plan de desarrollo humano integral es un plan de ordenación, de ordenamiento de ese universo, de los planes, del trabajo informal, del trabajo no registrado, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le han llamado Plan Marshall Criollo, utilizando una denominación que efectivamente no es muy feliz, ¿no? Porque no tiene nada que ver con un Plan Marshall. Pero bueno, este plan que busca, bueno, que básicamente el Estado genere empleo formal, muy poquito en lo que se dice aquí, 170, 200 mil empleos formales ligados a las obras públicas y al mundo de la construcción, el transporte, etcétera, etcétera, sino el punto fuerte es que el Estado logre emplear o cree un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, algo así como el Estado se transforma en el organizador de la gran changa nacional, digamos, ¿no? De un tipo de trabajo que, digamos, no, no sale de lo que ya conocemos, pero tiene ahora la ventaja de estar organizado por el Estado y de alguna manera blanquearse. ¿Mm? Es una especie de blanqueo del trabajo informal. Ocuparía básicamente a 4 millones de personas de la llamada economía popular. En algún momento haremos una serie de videos tratando de explicar qué es esto de la economía popular y por qué hay mucho de perverso en esto. Y esta expresión perversa la digo a propósito, ¿no? Porque hay buenas ideas que terminan en desastres políticos y en consecuencias sociales peores todavía. Se sabe, ¿no? El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Estos 4 millones de empleados del Estado, ¿en dónde tendrían que estar? ¿No? Se financiarían fácilmente, digamos, vamos a ver cómo, pero básicamente en obras públicas, urbanización de barrios, colonias agrarias,
Desarrollo de polos textiles, por esto hay que tender más bien cosas artesanales, no es que vamos a ver grandes fábricas de tejidos y cosas por el estilo. Cooperativas de recicladores, circuitos de cuidado, que no se entiende muy bien qué es. eh, Producción cooperativa de manufacturas simples. Acá no hay tecnología, acá no hay educación compleja, acá no hay competencia en el mercado mundial, acá no hay una Argentina productiva de cosas de gran valor. Eh, Regular el comercio callejero, jerarquizar la producción artesanal, reorganizar la caza y la pesca comunitaria, esto sí ya es casi hippie del bolsón, ¿no? Recuperar las labores tradicionales de las comunidades indígenas. Lo primero que uno piensa es si alguien seriamente cree que este tipo de cosas tienen algún valor productivo. Crear cinturones hortícolas protegidos, eh, o sea, vamos a salvarnos vendiendo lechuga, ¿no? Encarar la transición energética con formas no contaminantes de producción. Por eso decía que estas ideas estaban muy vinculadas al tema de la ecología, etcétera, etcétera. Avanzar hacia un programa de reforma de ecología integral. Aquí hay muchas cosas que se dan de patadas con cualquier lógica de producción eficiente en términos capitalistas, y dado que el programa no se propone eliminar el capitalismo, no puede ignorar el problema de la eficiencia capitalista. Podríamos discutir si eh, un mundo socialista o no capitalista sería más o menos eficiente. Lo que está claro es que si queremos vivir dentro del capitalismo como esto se propone, eh, lo que se le ofrezca como solución a la Argentina y a esta gente tiene que ser productivo en términos capitalistas, es decir, en términos de algo que se venda en el mercado mundial, con la productividad mundial y con la eficiencia propia de la economía mundial. Hasta acá, esto es hipismo del bolsón. Eh, Se habla de recuperar la planificación a la manera de los planes quinquenales de Perón. Se muestra en general que mucho no se sabe de esto. Cuando se habla de Alberdi, cuando se habla de los planes quinquenales, cuando se habla del plan Marshall, da la impresión de que quienes proponen esto no conocen mucho esas experiencias. Básicamente, ¿qué diríamos de esto? Y que esto es plata tirada. O sea, esto es creer que vamos a sacar a la Argentina adelante teniendo gente que limpie y corte el pasto en las cunetas o arregle las veredas. No es que esté mal lo que diga que sea malo, no es que, digamos, no se pueda pensar en una sociedad en la cual, digamos, este tipo de cosas no deban hacerse. Simplemente, esto no es una solución económica porque esto supone que es un gasto improductivo. Es un gasto que alguien tiene que pagar. Lo cual supone que vivimos en una sociedad que es capaz de sostener este gasto. Y la Argentina está como está, simplemente porque no puede sostener esto. Si pudiera sostenerlo, no estaría así. Es decir, estamos en una sociedad que no puede sostener a un tercio, la mitad de la población, de modo improductivo. Por lo tanto, esto es simplemente organizar un poco mejor lo que ya existe, este mundo disperso de planes, que son más que, no son más que la forma en que se trata de sostener una masa de vida que este sistema social no puede sostener. Pero si queremos que eso suceda, que esa masa de vida se pueda sostener, es necesario pensar en formas productivas en términos capitalistas, es decir, en términos de productividad mundial. En términos de productividad capitalista no quiere decir bajo la forma del capitalismo, bajo formas sociales capitalistas, pero sí quiere decir que si no vamos a derrocar el capitalismo mundial y si vamos a tener que vivir en el capitalismo mundial, nos guste o no, vamos a tener que respetar esas normas de eficiencia y de productividad. Por lo tanto, una Argentina que vive de este tipo de trabajos es inviable. Eh, Supone además que la Argentina no tiene otros problemas. No. Es una sociedad que funciona bien y que, digamos, simplemente es injusta. Eh, no hay una propuesta de país. Esto se parece mucho a una forma de reclamo sindical del desocupado, no mucho más que eso. No hay una forma de encarar los grandes problemas de la Argentina. La Argentina es un país agrario, otra vez tenemos que hablar mucho de estas cosas para que se entiendan. Es un país agrario que solamente se sostiene
por la vía de un solo sector que no alcanza para sostener toda la economía. Es decir, no podemos seguir viviendo de la pampa, hay que producir otras cosas. Y estas cosas no. No digo que no haya que producir, estas cosas no son las cosas que hay que producir para salir al mundo y vender. ¿Qué vamos a salir al mundo a vender? Cuentas y collares producidos en comunidades indígenas. Me parece que, digamos, se deja acá un flanco muy obvio, muy evidente, muy claro a la crítica de cualquier persona con todo dedo de frente. Esto es hoy para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, y además es simplemente más propaganda para Milei. Es decir, a los ojos de aquel que tiene que laburar todos los días, esto más cuando grabó y dice va a haber que aumentar la presión fiscal y cosas por el estilo, significa lo que Milei dice, es decir, un conjunto, desde el punto de vista de Milei, de vagos, no son vagos, por supuesto, es lo que la gente como Milei piensa, que tienen que ser mantenidos por otros. Y obviamente esos otros están cansados de la presión fiscal, están cansados de la cantidad de recursos de su bolsillo que tienen que ir a parar a sostener este tipo de formas que son improductivas. Por buenas que sean moralmente, son improductivas. La moral es importante, pero la moral en el mundo real tiene que tener una base material. No se puede repartir lo que no se ha producido, y estas no son formas de producción. Obviamente, todo esto está muy ligado, no quiero extenderme mucho porque ya esta columna se está haciendo muy larga, está ligado a una serie de ideas bastante absurdas, como que los problemas de la Argentina no son su forma capitalista, sino que hay una sobreurbanización. La Argentina está muy poblada y ahí viene otra vez la utopía campesina, todos al campo, corramos al bosque y cosas por el estilo, para descomprimir las grandes ciudades. Bueno, digamos, no hay mucho para decir de esto. El problema no es que la población en Argentina está amontonada en grandes ciudades. La Argentina no tiene muchas grandes ciudades. Tiene Buenos Aires, que no es tan grande cuando uno la compara con las grandes urbes mundiales. Está muy lejos de México, está muy lejos de Singapur, está muy lejos de Yakarta, está muy lejos de cualquier gran ciudad india, está muy lejos de Tokio. Buenos Aires es una ciudad relativamente baja, por ejemplo. Es cierto que el nivel de urbanización en Argentina es importante, pero no hay razón para pensar que eso es malo. Y se exagera bastante. Grabois en algún momento llega a decir que el nivel de urbanización en Argentina es disparatado, único. El 8% de la población en Argentina vive en el campo. En Venezuela y Chile y Brasil es el 12%, o sea, no es tanta diferencia. En Estados Unidos es el 17%, México, Canadá, Francia 19%. Y esas cifras son dadas a desconfiar, porque todo depende también de qué llamemos población rural. En algún momento vamos a hablar de eso, vamos a ver que el nivel de urbanización de Argentina no es disparatadamente diferente de estos países. Entonces el problema no es la descompresión, la necesidad de enviar al campo a la población. Y esto se liga con otra de las ideas de Grabois que vamos a comentar muy superficialmente, que es el tema de la reforma agraria. Les dejo acá arriba el link a una de las clases que doy en la Historia Argentina 3, donde hablo de la cuestión agraria y explico muchas de las cosas que acá no puedo explicar en este momento. Pero la idea de la cuestión agraria de Grabois es, otra vez, se parece más al Señor de los Anillos que a una transformación real de la sociedad. La idea de que le damos un pedazo de tierra a cada uno y cada uno de esa manera salva su vida. Eso es un absurdo. La mayor parte de la gente a la que se le entrega un pedazo de tierra no puede hacer nada con eso. La tierra es tierra. Para trabajar la tierra hace falta muchas cosas y además la idea de que de ahí va a salir algo más eficiente, más orgánico, más natural. Otra vez, nos llevaría mucho tiempo discutir estas cosas y ya nos hemos excedido demasiado. No tenemos tiempo, pero es un conjunto de disparates. Les voy a remitir a mi introducción al libro de Chayanov, que además la pueden encontrar en mi línea, la página de Sombra, sobre el discreto encanto del campesinismo. Ya vamos a hacer alguna clase, un video sobre el campesinismo. Esa idea de dividir la pampa, que es lo único que funciona bien,
en miles de pequeños propietarios, es un disparate, que además no elimina la propiedad privada. O sea, seguimos estando en el mundo de la propiedad privada y por lo tanto seguimos estando en el mundo de intercambio mercantil. Dicho de otra manera, vamos a hacer retroceder el capitalismo pampeano a un capitalismo más ineficiente todavía. Les aclaro que, lo voy a decir en latín, nos vamos a cagar de hambre. Porque la pampa argentina es lo único que funciona. Uno podría socializarla, es decir, transformar a la pampa en propiedad estatal e incrementar aún más el tamaño de las unidades productivas para hacerlas aún más eficientes. Ahora, dar marcha atrás y volver a una especie de comunidad Frodo Bolsón es la forma más estúpida de destruir la riqueza. Vamos a tener que ir cerrando porque esto da mucho para cortar y ya nos extendimos demasiado. Recuerdo entonces que lean o que vean, si quieren, el prólogo a Chayanov, que les dejo acá arriba, el link. Y también, si quieren, pueden ver una discusión de estas ideas en nuestro libro Patrones en la Ruta, sobre la cuestión agraria pampeana, para discutir estas ideas tontas, porque no hay otra forma de clasificarlas, son ideas tontas. Resumamos la crítica general para terminar, porque ya no nos queda tiempo y nos extendimos demasiado. Probablemente esta sea la columna más larga de todas y no es bueno que sea tan larga. El problema es que le pide a un Estado que está quebrado y a una sociedad que tiene serios problemas económicos y que no puede sostenerse en pie, que sostenga algo que no tiene valor productivo. Entonces, como programa económico, esto es un disparate. Es simplemente, digamos, más de lo mismo. Es decir, más de lo mismo organizado, pero más de lo mismo. Es una economía de la miseria. Una economía de la miseria alegre que cree que no hay ninguna cuestión importante que resolver. Que el capitalismo es algo que anda por allí y a que uno no se tiene que enfrentar. Y por último, no supera el horizonte del capital. O sea, esto en el mejor de los casos es un capitalismo bobo, un capitalismo atrasado, un capitalismo de la miseria. El resultado de todas estas cosas es que en general nunca son planes económicos reales, son ideas con las cuales se de alguna manera engatusa a la gente, se la lleva a pensar otros problemas, se la lleva a hacer que mire para otro lado en vez de mirar para donde tiene que mirar, es decir, en vez de mirar al capital, que mire otras cosas, por ejemplo, lo mal que la pasan las ballenas, lo que habría que hacer con los transgénicos y cosas por el estilo. Eso atrasa. Después de la Edad Media, después del feudalismo, vino el capitalismo. Podemos construir algo mejor que el capital, pero tratar de convivir con los problemas del capital sin resolver los problemas propios de la sociedad capitalista, creer que uno va a resolver los problemas propios de la sociedad capitalista tomando las consecuencias y no atacando las causas, es, como digo siempre, creer que uno puede resolver el problema de la viruela pinchándose los granos de la cara en vez de matar al virus. El problema no es la reforma agraria, el problema no es la sobreurbanización, el problema no es la informalidad, el problema no son otros valores ni la ecología, esas son tonterías. El problema es el capital. Y la única solución frente al capital es el socialismo. El problema con gente como Grabois es que habla como, se presenta como, amaga con, grita como, pero, como decía mi viejo, perro que ladra no muerde. Veremos en qué termina la experiencia política de Grabois, pero este plan no se va a aplicar jamás, y si se aplicara sería un retroceso gigantesco y un desastre, algo así tipo una especie de polpotismo argentino. Diciendo esto entonces, siguiendo con mi costumbre de cosechar amigos, los dejamos otra vez con el bueno de Gregorio y su canto, para que nos acompañe durante la semana hasta que nos encontremos con el compañero Guillermo Moreno.